Hola a todos, qué gusto, qué alegría poder volver a reunirnos. En esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera, únicamente virtual. Hoy no tenemos la disposición pues para reunirnos aquí en la congregación, ya que por las celebraciones de la Feria de Cali y todo este asunto de fin de año hace complejo el desplazamiento. Pero bueno, Dios es bueno y nos ha dado la tecnología, nos ha dado también algunos hermanos que tienen el conocimiento en todo este tema para que podamos igual estudiar la palabra de Dios. Y seguimos con nuestros estudios especiales durante estos miércoles. Hace 8 días hablamos acerca de la restauración, hablábamos de la restauración Dios-hombre y también la restauración que cuando nosotros experimentamos una buena relación con Dios debería verse con nuestros hermanos en la fe y con las demás personas. El día de hoy estaremos hablando acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Y dentro de 8 días, si Dios permite, estaremos hablando acerca de los resultados de la salvación, del fruto de la salvación en nuestras vidas, ¿no? Estaremos hablando acerca de eso. Y bueno, eso para el día de hoy, la salvación, la doctrina de la salvación. No vamos a verla toda exactamente, pero sí voy a ser muy puntual en unos aspectos que creo que son importantes para que tengamos en cuenta a la hora de hablar de este tema. Entonces espero que estén bien y bueno, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Tú eres bueno, maravilloso. Gracias por regalarnos tu palabra, por darnos la tecnología, Señor, para poder tener un alcance a aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Te bendecimos, te agradecemos. Colocamos nuestras vidas en tus manos, colocamos todas las celebraciones de este fin de año, Señor, para que podamos nosotros con nuestras familias siempre recordar tu fidelidad, que tú nos has traído hasta ahora y nos has sostenido y lo seguirás haciendo, Señor. Te bendecimos, te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces habíamos quedado en que íbamos a ver 3 temas. Ya hablamos, como lo dije anteriormente, acerca de la restauración y hoy nos ocuparemos un par de minutos en el tema de la salvación. Esta doctrina también es conocida como la soteriología. La palabra soteria significa en el griego salvación y logía o logos también significa discurso o tema. Entonces soteriología en su término técnico es el discurso o el tema de la salvación. En Isaías capítulo 12, si lo quieres buscar ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 12 verso 2 dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es interesante la palabra salvación que tenemos ahí. La palabra salvación significa rescate, restauración, regeneración. Significa también redención. Y quiero hablar varios aspectos que en todo el panorama de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tenemos acerca de la salvación. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es la naturaleza de la salvación. Cristo compró nuestra salvación por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, recibe entonces esa gracia redentora por la cual Jesús fue a la cruz. Entonces salvación es rescate, salvación es redimir, restauración, incluye varios términos, esa doctrina, esa expresión. Así que en cuanto a la naturaleza de la salvación, Cristo es quien ha comprado
por medio de su muerte expiatoria, la salvación para las personas. Alguno podrá preguntarse, pero el hombre, ¿de qué necesita ser salvado? ¿Por qué necesita restauración? Si recordamos Génesis, en el capítulo 3, el pecado entra a la humanidad. Por la desobediencia de Adán y Eva, a todos los hombres pasó la muerte. Y no solo una muerte física, porque no vemos a Adán morir inmediatamente, pero una muerte espiritual. Ellos son separados de la presencia de Dios ahí en el huerto del Edén, y entonces se hace necesario que ahora ocurra algo para que el hombre pueda ser introducido de nuevo a una relación como la que tenía Adán y Eva ahí en ese huerto. Se necesita una obra expiatoria, una obra de redención, un rescate. Se necesita una obra de salvación para restaurar esa relación espiritual entre el hombre y Dios. Debido también a esa desobediencia en el huerto del Edén, no solo ocurre una muerte espiritual o de separación entre el hombre y Dios, empieza a operar la muerte en cuanto a corrupción del cuerpo, y sabemos que el hombre es limitado en sus años, todo por consecuencia del pecado, y se hace necesario entonces que también el hombre sea rescatado en su naturaleza humana. Su cuerpo también necesita entonces ser restaurado para que pueda aspirar a vivir con Dios si tiene salvación. Entonces, en cuanto a la naturaleza de la salvación, Jesús compró nuestra salvación por medio de su muerte. Jesús compró nuestra salvación por medio de su muerte, y cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, recibimos esa gracia redentora. La salvación la podemos ver en dos partes: cómo Dios la aplica a nuestras vidas y cómo la recibimos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo aplica Dios la salvación a una persona? Ninguna persona puede ganarse la salvación. Entonces, el hombre recibe la salvación de parte de Dios cuando éste cree en aquel que Él mismo ha enviado por sus pecados. Entonces, recibimos salvación cuando por fe creemos en Jesús. Así que la salvación no se puede ganar. La salvación es un regalo, es un don de Dios que se recibe por la fe en su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 3:16. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios ofrece esa salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No hay que ganarse, no hay que pagar por ella. Jesús fue el pago. Jesús fue el pago. Entonces, la naturaleza de la salvación, y vuelvo a repetirlo, viene por medio de Cristo Jesús y su obra redentora. Y la recibimos nosotros como un regalo cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la recibimos por fe. Nosotros debemos aceptar la dádiva o el regalo que Dios nos ha dado, y es su Hijo Jesucristo. Entonces, no la pagamos, no la ganamos, pero la recibimos por fe. Y esa es la naturaleza de la salvación. Es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Y es interesante que muchas personas intentan ganarse el favor de Dios. Muchas personas intentan por medios de muchas formas extravagantes tratar de sentir esa restauración, pero lo hacen por medio de Jesús. Y no conocen, entonces no entienden que es un regalo que por la fe se recibe. Así que nosotros debemos tener en cuenta que cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo
como nuestro Señor y como nuestro Salvador, establecemos entonces una relación personal con Dios. Una relación que se rompió desde Adán y ahora ha sido restaurada y podemos experimentar de una manera real con Dios. En la palabra en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, leemos lo siguiente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres necesitamos salvación. Todos necesitamos salvación. Y aparte de eso tenemos en Romanos 6:23 el texto que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros ahora podemos ser partícipes de esta salvación, de esta reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y es algo a meditar. Estamos en estos días de fin de año, tiempos de Navidad, tiempos de reconciliación, y qué bueno nosotros recordar que Jesús, el Hijo de Dios, vino para que nosotros podamos ser salvos. No solo para que pasemos un tiempo en familia y reconciliación con personas, amigos, o algunos lejanos, otros más cerca, sino que en estos tiempos podemos recordar que Dios se hizo hombre y llevó la carga de nuestras iniquidades Él mismo sobre su cuerpo en un madero hace años, para que podamos ser salvos. Y esto va mucho más allá de esa felicidad que el hombre a veces se imagina, que es con dinero y placeres. El gozo, la felicidad que podemos tener por lo que el sacrificio de Jesús implica es salvación eterna. Mis pecados han sido perdonados, puedo ser restaurado y tener una seguridad en Cristo Jesús de que si permanezco en Él, si Él permanece en mí, ahora yo como hijo de Dios voy a ir a la eternidad y voy a morar siempre con Él. Entonces, en cuanto a esta naturaleza de la salvación, que es en Cristo Jesús, es una salvación que ha sido ofrecida como un regalo, como una dádiva, y el hombre por la fe la debe recibir. Y quiero recordar esa pregunta: ¿de qué necesitamos ser salvos? La paga del pecado es la muerte, es la condenación eterna, es la separación espiritual entre el Creador y nosotros. Pero por medio de Jesús puede ser restaurada. Así que es bueno considerar la naturaleza, lo precioso que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hay un aspecto importante que es necesario tocar aquí cuando se habla de la salvación, y es el arrepentimiento y la fe. Para que la salvación pueda ser ese regalo recibido, debemos reconocer nuestros pecados y también debemos creer. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque fue el pecado lo que se interpuso entre Dios y nosotros. No podemos nosotros seguir y perseverar en el pecado. Debemos alejarnos de él. Y la palabra arrepentimiento significa eso: alejarse de, cambiar de forma de pensar, cambiar el corazón, cambiar mis acciones. Es darse cuenta que nuestras acciones no son correctas y que entonces, mucho más allá de un remordimiento o una simple tristeza, mi vida va en dirección a Dios porque iba opuesto a Él. Entonces, arrepentimiento es un giro de 180 grados y voy en contra de la dirección que me movía. Iba en una vida pecaminosa, de destrucción, doy un giro de 180 grados y ahora voy hacia la voluntad de Dios. Es un cambio de mente. Es darnos cuenta que somos pecadores. Es confesar nuestros pecados a Dios y no solo decirlos, sino alejarnos
de esas conductas pecaminosas. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es un simple remordimiento donde me trae mala sensación haber hecho algo malo, sino donde me duele y ya no vuelvo a hacer esas mismas cosas. Juan el Bautista, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. En Marcos capítulo 2, verso 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la salvación sabemos que es un regalo de Dios, pero debe tener este elemento en el corazón del hombre para que pueda operar esa salvación, y es arrepentirse en su corazón. ¿De qué debe arrepentirse el hombre? ¿Qué es lo que tiene que reconocer delante de Dios? ¿Que se ha embriagado, que ha robado, que ha hecho males? Eso es parte de eso. Pero el hombre debe reconocer que ha estado en rebeldía de Dios y que ha desconocido a su Hijo Jesús. Y entonces en el arrepentimiento debe aceptar que Jesús es el medio, que Jesús es el camino y que todas sus obras han sido nada más, en cuanto a las obras del hombre, obras pecaminosas, obras que ofenden a Dios. Y entonces da dirección y sigue a Jesús como su Señor y como su Salvador. Tiene que ocurrir un arrepentimiento en el corazón del hombre. Y no solo debe haber arrepentimiento, debe haber fe. La fe habla de una convicción. Y en Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la palabra fe tiene que ver con creer, y sumado al arrepentimiento, el hombre cree que Jesús entonces es el Salvador y el Redentor. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando el hombre cree que Jesús es el Cordero de Dios, es el Salvador, y camina en su dirección, entonces está haciendo lo correcto delante de Dios. Y la salvación que Dios ha ofrecido por medio de su Hijo, entonces se vuelve una salvación personal. Así que una vez nosotros entendemos que le hemos fallado a Dios y observamos el sacrificio de su Hijo, descansamos en Él, podemos ser salvos. Algunas personas creen que son salvos porque son hijos de cristianos, creen que han sido salvados porque han ido a una iglesia evangélica, porque tienen una Biblia. Algunos creen que son salvos porque han ido a Israel y han caminado por el Muro de los Lamentos, han ido a la ciudad de Petra, bueno, etc. Otros creen que son salvos porque han ido a, no sé, a los cerros o a monumentos de algunas ciudades, haciendo un gran peregrinaje con flagelaciones y listo. Pero resulta que esas cosas no salvan al hombre. El hombre puede ir a todos los monumentos religiosos en el planeta, puede hacer un recorrido de muchos días, invertir mucho dinero, pero si en su corazón no ha reconocido su pecado y no tiene fe en el Hijo de Dios, de nada le ha servido todo lo que ha hecho. Así que la salvación es un regalo de Dios por medio de Jesús, pero debemos reconocer que somos pecadores y reposar en la obra y el sacrificio de Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios y que en la cruz estaba llevando nuestro pago. Es nuestro sustituto y que resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces tenemos, basado en eso, una esperanza, porque la Biblia también promete que cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu de Dios viene y testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De modo, queridos hermanos, que es bueno recordar, ahora que estamos en estas fechas, que la Navidad sí ocurrió, Navidad, nacimiento,
la visita de Jesús como siervo ocurrió y que por medio de él somos salvos. Es bueno recordar eso. Pero sumado a eso debemos recordar que esta salvación requiere arrepentimiento y requiere fe. Y no es solo una fecha, no es solo un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, es algo que debe marcar mi existencia en la vida misma, porque ahorita camino en pos de aquel que me ha salvado. Ahora, algunos creen que la salvación está supremamente lejos del hombre, pero escucha lo que Pablo dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde hallamos esta salvación en Cristo Jesús? Cuando creemos en el corazón y cuando confesamos por una fe genuina, entonces encontramos esa vida que Dios ha prometido. Ahora, ¿para cuántos es ofrecida la salvación? En muchos textos vemos que la salvación es ofrecida para todos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos de Cristo. No hay un ser humano que nazca y sea merecedor de la gracia o la salvación. Todos necesitamos a Jesús. ¿Y dónde está esa salvación? Cerca de nosotros, porque podemos creer en nuestro corazón, porque Dios nos ha dado y nos ha testificado de su Hijo, porque Él quiere que seamos salvos. Él no quiere que algunos se pierdan. Él sabe que algunos van a rechazar a su Hijo, pero Él desea que todos procedan al arrepentimiento para que tengan vida eterna. Entonces, es bueno recordar esto. La salvación es un regalo de Dios. A veces caminamos por ahí como si nosotros nos mereciéramos la salvación, como si la salvación, que sabemos es un regalo, fuera de un precio que se puede menospreciar. No, la salvación, aunque nos la regala Dios por medio de su Hijo Jesús, tuvo un alto costo, la sangre de su Hijo. Entonces la salvación es algo que debemos valorar, es algo que debemos considerar, es algo que debemos cuidar, es algo que en nuestro corazón y nuestra relación con Dios debemos proteger, debemos velar por ella. No cambiemos nuestra salvación, las bendiciones que trae la salvación, por lo que el mundo ofrece, por un plato de lentejas. Y quiero hacer mención a algo que dice Pablo, si es que fue Pablo el que escribió el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 38 y 39. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto lo digo a modo de advertencia. Tengamos cuidado de pensar que porque Jesús vino a nuestras vidas y la salvación es un regalo, podemos vivir como queramos. No podemos retroceder. Aquella persona que tiene entendimiento de la salvación y retrocede, se desvía, se aleja de Cristo, está en grave peligro y tiene que tener cuidado de eso. Entonces la salvación que viene por fe, que es un regalo de Dios, se debe cuidar, se debe valorar. Cada uno de nosotros es responsable de seguir a Jesús. Ahora, la salvación que viene por arrepentimiento, por fe en Jesús, trae unas bondades, implica unas situaciones en mi relación con Dios, y una de ellas es la regeneración. La palabra regeneración significa el acto de hacer algo como nuevo. Es una restauración espiritual. Y es interesante que la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces mira las bondades de la salvación por medio de Jesús. Podemos ser regenerados. Podemos ser esas personas que Dios quiere que seamos. Podemos ser llamados hijos de Dios, porque ahora somos nacidos de nuevo. Y entonces por medio de Jesús hemos sido adoptados hijos suyos. Eso lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versos 12 y 13. Y Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Por eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces, con esto en mente, podemos decir que la salvación es un regalo. La salvación que Dios ofrece, nadie la puede ganar. Es por la fe, es en arrepentimiento, es creyendo en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Es la única manera en la que podemos recibir esta salvación. Pero además de eso, la salvación es un regalo hermosísimo, porque nos permite experimentar la regeneración, ser nacidos de nuevo. Y entonces tenemos la esperanza de que no vamos a habitar siempre en este mismo cuerpo con esta naturaleza que tiende al mal. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la regeneración, la salvación por medio de Jesús es exclusiva. Es decir, no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo, pero trae algo maravilloso, y es que podemos nacer de nuevo y en consecuencia de eso ver el reino de Dios, estar para siempre, cuando partamos de este lugar, de este cuerpo, en la presencia de Dios. Qué maravilloso. ¿Cómo es que al hombre se le ocurre caminar sin Cristo, vivir sin Cristo? ¿Cómo es que tardamos tanto tiempo en reconocer nuestros pecados y buscarle? O bueno, cuando Él nos buscó, no aceptarlo de primera mano. ¿Cómo se nos ocurrió andar extraviados a conciencia, después de escuchar el Evangelio varias veces tal vez? Cuando el mundo nos daña, nos oprime, y Jesús lo que hace es darnos una nueva vida. Es la insensatez del hombre. Y justo para este tiempo que estamos, una vez más, lo digo recordando la Navidad, el regalo de Dios, qué bueno recordar que en Cristo tenemos no solo redención, pero salvación. Que en Cristo somos una nueva criatura, somos regenerados. Nuestras vidas en realidad sirven para hacer la voluntad de Dios por medio de Él. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 4: Dios envió a su Hijo, siguiendo el texto dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para que redimiera, es un término muy lindo, para rescatar. La palabra redimir o rescate hace referencia a cuando alguien lleva algo a una prendería y después lo saca de ahí, pero con un precio más alto. Jesús nos rescató. Y Efesios capítulo 1, verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, quería dejar esto en mente, quería dejar eso en nuestros corazones el día de hoy. Salvación, la doctrina de la salvación, a veces la tenemos olvidada. Creemos que sí, fuimos salvos y simplemente ya podemos hacer nuestras vidas, y simplemente dejamos eso por ahí guardado como una reliquia que años después vamos a revisar. Pero creo que debemos ser conscientes de lo que es la salvación, porque la salvación es Dios por medio de su Hijo rescatándonos para que no vayamos a la condenación eterna, condenación que ha sido preparada para Satanás, los ángeles caídos, pero que algunos hombres que rechazaron al Hijo de Dios van a tener que conocer. Entonces, salvación es Dios
abriendo nuestros ojos para no ir a esa condenación destinada para Satanás, para que nosotros vayamos a su presencia por medio de Jesús. Salvación es Cristo muriendo por los pecadores. Es la oportunidad de ser nacido de nuevo para habitar como un hijo adoptado en la presencia de Dios. Y la salvación también la puedo vivir desde aquí y ahora. Sé que falta tal vez tiempo para ir al cielo, para que el Señor me lleve a su presencia, pero puedo ser salvo ahora de la esclavitud, del pecado, de Satanás y del mundo, porque por el Espíritu de Dios, por el haber sido nacido de nuevo, ya no estoy sujeto a esas pasiones, soy salvo de eso, soy salvo de esa opresión y de las consecuencias que puede traer cualquier tipo de pecado. Soy salvo de eso, porque el Señor me ha rescatado. Entonces, quiero dejar ahí y aclarar que la doctrina de la salvación incluye muchos otros términos, como restitución, justificación, santificación y otros términos más. Pero quiero dejarte con esto ahora. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, se ha acercado para que no nos perdamos. Se ha acercado a nosotros para que no vayamos a la condenación. Se ha acercado a nosotros para que la ira, su ira justa y santa, que viene sobre la maldad, no caiga sobre nosotros, sino que la llevó en su Hijo Jesús. Y ahora nosotros podemos ser redimidos, rescatados. Podemos ser salvados y ahora tener una relación con Dios, todo por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Salvación que incluye algo, elementos que no quiero que olvidemos: arrepentimiento y fe, que van a traer sus bondades. Como citaba ahora, una de ellas va a traer regeneración, podemos nacer de nuevo. Así que si tú has sido salvado, si ya reconoces a Jesús, agradécele a Dios por el mejor regalo que nos ha podido dar, la salvación en Él. Pero si tú estás escuchando este mensaje y no tienes una relación con Dios, no crees en el Hijo de Dios, recuerda que si mueres en esa condición, te vas a perder y vas a sufrir como nunca, porque hay una condenación destinada para Satanás y los ángeles caídos y todos los impíos que no crean en su Hijo. Pero no tienes que ir ahí a ese lugar, no tienes que morir así. Él ha dado a su Hijo Jesucristo, y si crees en Él, si te arrepientes de tus pecados, vas a tener vida eterna. Y la vida es perdón, rescate, restitución, morada en lo celestial con Dios, con su Hijo, con su Espíritu Santo, con los santos ángeles que le adoran y con todo el pueblo que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Así que en tu corazón debes reconocerlo, debes arrepentirte. Demos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, que siendo nosotros pecadores, ha dado a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida y vida en abundancia. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la salvación que nos has ofrecido por medio de tu Hijo, siendo nosotros pecadores, Señor. Gracias porque nos has venido a buscar cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Gracias por el regalo maravilloso de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Oro, Padre de la Gloria, para que podamos ser agradecidos con este maravilloso regalo y no la descuidemos, Señor, sino que podamos perseverar en ella diariamente. Oro para aquellos, Señor, que aún no te reconocen, para que crean y se vuelvan a ti. Oro por esos familiares que están lejos de ti, para que vengan y te conozcan. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y recuerden que si Dios permite, nos vemos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Sabemos que algunos estarán fuera de la ciudad, otros estarán en actividades familiares, pero
Si tienes la disposición, la disponibilidad, aquí nos vemos, 9 de la mañana, para que adoremos y busquemos a nuestro buen Dios. Y iniciemos este año que viene con estudio de la palabra, que es lo que nos edifica. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.